Bueno, buenas noches. En realidad, con hermanos, amigos, en esta noche, para compartir algunas reflexiones. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por darme el privilegio de participar en este evento. En realidad, para mí es un honor. Quiero agradecer también a los organizadores por invitarme a participar en este evento de salud, calidad de vida y salvación. En realidad, todos nosotros necesitamos de estas tres cosas. Son cosas esenciales y vitales en nuestra vida: la salud, la calidad de vida y la salvación. Nosotros queremos tener salud, calidad de vida, y Dios también quiere lo mismo. En las cartas de Juan dice que ilustra el pedido de Dios, dice: amado, yo deseo que tengas salud. Cuando nosotros pensamos en calidad de vida, en el Evangelio, para que tengan vida y la tengan en abundancia, creo que esto es decir calidad de vida hace 2000 años atrás. Si hoy decimos vida abundante, bueno, es algo parecido con calidad de vida. Y salvación está lleno los textos sagrados de textos que nos hablan que la voluntad de Dios es darnos salvación, sacarnos de este mundo y finalmente llevarnos a la vida eterna. Así que esas tres cosas es la que queremos nosotros, es la que Dios quiere, y bueno, si nosotros queremos, o Dios quiere y nosotros queremos, son posibles de disfrutar en esta vida: salud, calidad de vida, vida abundante, y finalmente disfrutar de la salvación, que es el objetivo final. Así que para mí es una alegría y un honor participar de este evento, y el tema de hoy es hipertensión arterial. Como ustedes ven, ahí en la lámina es la forma de tomar la presión arterial. En realidad, cuando comenzó la medicina se limitaba a un libro solo. Un libro solo era toda la medicina. Así, cuando empezaron a aumentar los conocimientos, se multiplicaron los libros, cada especialidad comenzó a tener un libro específico. Tenemos para cada tema un libro. Hay un libro de hipertensión, les voy a decir, de cardiología, hay un libro de... hay un libro de cardiopatía coronaria, hay un libro de trastorno del ritmo, hay un libro de insuficiencia cardíaca, etc. Yo he intentado sintetizar esto para que los elementos más sutiles de esto que puedan serle útiles lo sinteticé en una exposición de 1 hora, un poco menos, un poco más, y después las dudas que le quedan las aclaramos en el horario de las preguntas. Así que nos vamos al tema. Hipertensión arterial. ¿Qué quiere decir hipertensión arterial? Si ustedes ven, estoy buscando acá, hiper quiere decir aumento. Tensión, aumento de la presión. Arterial, dentro de las arterias. Entonces, la hipertensión arterial es un aumento de la presión. Aquí ustedes ven un corte de una arteria. La hipertensión arterial sería un aumento de la tensión dentro de las arterias. Acá pusimos el neumático, ¿verdad? El aire dentro del neumático ejerce una fuerza o tensión sobre la pared interna del neumático, lo que lo no tensión. Acá a la izquierda vemos un neumático sin aire, con muy poca presión. Al centro vemos uno con una presión normal, y a la derecha vemos un neumático que tuvo exceso de presión y se dañó finalmente. Pasamos a la otra. A ver, acá
les puse un ejemplo, lo que el aire ejerce en el neumático, es la sangre dentro de las arterias. O sea, es lo que ejerce presión dentro de la arteria. El neumático, la arteria cumpliría la función de neumático y la sangre, el aire cumpliría la función de la sangre. La arteria, la sangre ejerce una fuerza en la pared de la arteria. Acá vemos las capas de la arteria, que la vamos a ver en la próxima diapositiva. Acá vemos la fórmula de presión arterial, que la presión arterial es igual al volumen minuto total, o sea, es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo eyecta por la resistencia periférica, o sea, cuando la arteria está más dilatada, la resistencia es menor y por ende la presión baja. O sea, la presión arterial estaría dada por dos variables, por la cantidad de sangre. Acá vemos lo que vimos en la imagen del neumático, vemos el aire, en lugar de aire tenemos sangre y en lugar de neumático tenemos la arteria. Nos vamos a la otra. La hipertensión arterial es uno de los mayores factores de riesgo para la salud humana en el mundo occidental. O sea, la hipertensión arterial es la enfermedad más riesgosa para la salud y se le denomina el asesino silencioso. ¿Por qué se le denomina el asesino silencioso? Porque es una enfermedad que pasa durante mucho tiempo no diagnosticada. Es una enfermedad en que el paciente es asintomática, el paciente no siente nada, la presión dentro de las arterias está aumentada, la capa interna comienza a dañarse. Nos vamos a la otra presentación. Entonces acá vemos las arterias, la fuerza aumentada que ejerce la sangre en la interna de la pared arterial daña la parte interna o íntima endotelio, preparando para el terreno, para una enfermedad arterial o sea, los órganos blancos de la hipertensión arterial, básicamente, aunque afecta varias partes, ahora sí, afecta el corazón, el cerebro y el riñón. Acá vemos la arteria nosotros, esta es la capa íntima, la que yo estoy mostrando ahí, la capa interna, que es la más importante, es llamada también endotelio, es la que prácticamente comanda la arteria, secreta sustancias para la dilatación, secreta sustancias que tienen capacidad antioxidante como el óxido. Entonces, esta capita fina interna, ahí ustedes ven, es la más importante dentro de la arteria. Después viene la capa media, que es esta un poco más ancha, que está compuesta por fibras elásticas y masa muscular, y la capa externa es una capa fina, también llamada adventicia, y es una capa muy fuerte que protege la integridad de la arteria. Como esta capa interna es la más delgada, es una capa delgada, es muy delicada, el aumento de la presión arterial, aunque no sea muy elevada, cuando es continuada por meses, por años, finalmente termina alterando la arteria, finalmente termina alterando el intercambio de oxígeno, de nutrientes, y ahí es que comienzan los problemas de la hipertensión arterial, aunque a primera vista no sean muy visibles, por eso se le denomina el asesino silencioso. Nos vamos a la otra. Acá vemos, la parte roja es la parte arterial, y acá vemos los capilares, la zona más fina, es donde se realiza el intercambio arteriovenoso. De este lado, la parte roja es la que viene con oxígenos y con nutrientes para el metabolismo, y entonces acá se hace el intercambio, dejando oxígeno, nutrientes, elementos benéficos para la célula, y de este otro extremo
se recoge el anhídrido carbónico, los desechos, que va para la circulación venosa. Entonces, un hecho interesante que se ha descubierto hace muy poco tiempo, que el Alzheimer, por ejemplo, que es una demencia, otras demencias, la pérdida de memoria, la hipertensión arterial tendría una participación muy significativa en esto. Parece que en el Alzheimer, al aumentar la presión en la microcirculación, lo que sucedería es que la neurona no podría eliminar, no podría liberarse de una proteína llamada proteína amiloidea, y que el aumento de esta proteína sería responsable de del Alzheimer. Y de hecho, cuando no hay un buen intercambio de oxígeno, de nutrientes, es una célula como malnutrida, como esclerosada, y entonces hay trastornos conductuales, pérdida de memoria. Esto es un hecho muy importante. Así como en un neumático, todos tenemos un automóvil, una bicicleta o algo que lleva aire. Cuando el aire está correcto, la función del vehículo es mucho mejor. Bueno, en la presión arterial dentro del árbol vascular, cuando la presión está en límites adecuados, la salud cardiovascular transcurre adecuadamente, y cuando está aumentado o disminuida hay ciertas dificultades. Nos vamos a la otra. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud estiman que alrededor de un 33%, o sea, un tercio, de las personas del mundo occidental padecen de hipertensión arterial. Se estima, o sea, no sé si ustedes pueden imaginar, en la próxima vamos a ver otra, pero se estima que alrededor del 50% de las personas del mundo occidental sufren de problemas vasculares, ya sea por el colesterol elevado que se asocia a la hipertensión arterial, porque el paciente es un fumador, porque consume baja cantidad de frutas y verduras, etc. O sea, el árbol vascular en el ser humano es una de las cosas que más precozmente y de forma más extensiva se daña. O sea que alrededor de la mitad de las personas del mundo sufren de algún problema a nivel vascular. Nos vamos a la otra. Yo le hice una estadística del Uruguay, porque es una estadística chiquita, y después la extrapolamos a nivel internacional porque pasa lo mismo. En el Uruguay un tercio de las personas padecen de hipertensión arterial, o sea, 33%. Suponemos que en el Uruguay somos 3 millones de personas, que somos un poco más, pero que las cuentas sean derechas para poder entender mejor. Aproximadamente 1 millón de personas padecen de hipertensión arterial en el Uruguay, de los cuales la mitad de ese millón, como vemos acá, ignoran que padecen hipertensión arterial. Eso es un hecho capital. La gente se siente bien, no tiene sintomatología, la mitad de los pacientes ignoran y por ende están sufriendo un daño vascular, pero no se dan cuenta. De la otra parte, de los 500.000 que saben, solo 250.000 están tratados, porque los pacientes dicen, bueno, a veces me sube un poco la presión, a mi madre le pasaba, es cuando tengo frío, es cuando me pongo nervioso, me sube la presión, así que solo 250.000 están tratados. Quiere decir que tenemos 750.000 pacientes en el Uruguay que no reciben tratamiento. En realidad, de los 250.000 tratados, solo 125.000 están bien tratados. Porque como ustedes saben, todos los pacientes, y nosotros también, todos somos reticentes en usar comprimidos. Todos no queremos usar droga. Entonces la gente dice, ¿y cuánto tiempo voy a usar droga, doctor? No, esto no me gusta, yo no quiero vivir medicado, etc. Entonces, hay mucha gente que abandona el tratamiento, deja la medicación, pasa una semana, 3, 4, 5 con la presión normal, y por ahí se le sube la presión, y en el Uruguay acontecen por día 10
accidentes cerebrovasculares o hemiplegias por día, que por año serían unas 3.600 personas. Si nosotros extrapolamos esta cifra a nivel internacional, serían alrededor de 800 millones de personas por año sufren una hemiplegia, que ustedes saben que es eso que le da, que se le duerme una parte, o que perdió la motilidad, o que perdió el habla, o que le sucedió esto. Entonces, en realidad, esto es un elemento muy grave, muy riesgoso, y la gente tiene poca conciencia porque es poco sintomático, entonces por ende es una cosa que nosotros debemos saber, debemos detectar. Nos vamos a la otra. A nivel internacional pasa algo muy parecido. Solo una persona de cada 4 que padece hipertensión arterial está bien tratado. O sea, hay 3 pacientes que no reciben tratamiento y hay uno solo que está diagnosticado, que está tratado, y eso pasa en el mundo entero. Por ende, la hipertensión arterial causa muchas limitaciones en la salud. Limitaciones de lenguaje, limitaciones de motilidad. El paciente hace un pico hipertensivo, genera algún daño cerebral o genera una patología a nivel cardiovascular, y como consecuencia la hipertensión arterial es algo muy agresivo, muy dañino para la salud humana. Nos vamos a la otra. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hipertensión arterial? El 25% de los pacientes tienen lo que se llama la hipertensión arterial de bata blanca. ¿Qué es esto? Cuando el paciente llega al servicio de salud, a la mutual, yo soy cardiólogo del Hospital Evangélico, entonces cuando el paciente llega al Hospital Evangélico, le toman la presión, es todo un lugar donde él ve gente, donde ve enfermos, donde tiene que dejar su casa, donde a veces tiene que esperarme mucho rato o esperar al médico que sea, y él tiene en el 25% de los casos una presión aumentada. Pero cuando a este paciente nosotros le hacemos un control de su presión en la casa, él tiene la presión normal. A esta presión le llamamos presión arterial de bata blanca. La presión arterial aumenta con el ejercicio. Hay un examen que se llama prueba ergométrica graduada, cuando nosotros lo sentamos en una bicicleta y lo hacemos hacer ejercicio, lo que sucede es que la presión aumenta. En la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos, como yo le dije, no presentan síntomas. Si presentan síntomas, ¿cuáles son? Cefalea, dolor de cabeza, tengo como un zumbido en los oídos, me sangra la nariz. Entonces, como consecuencia, cuando a un paciente le duele la cabeza, ¿qué hace? Se toma un analgésico, dice, me tomé una aspirina, me tomé un Perifar, un ibuprofeno, y entonces la consecuencia es que el paciente no es diagnosticado. Cuando después de reiterados controles el paciente tiene cifras superiores a 14,9 o 140/90, se considera que es un paciente con hipertensión arterial. Y todos nosotros y los pacientes de modo general tienden a minimizar. Me dio un aumento de presión, pero me puse nervioso porque fue a tratarme, etcétera, etcétera. Pero no es así. Puede ser que el paciente viva con 14, con 15, en determinado momento, cuando él tiene una noticia grave, algo trascendente, hace un pico de presión, y es ahí que hace un accidente isquémico transitorio con pérdida de la sensibilidad o de la motilidad, etc. Entonces, siempre que a nosotros nos dicen que tenemos 14,9, tenemos que hacer algo y vamos a ver después lo que vamos a hacer. La otra. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Por ejemplo, ¿qué hago yo en el Hospital Evangélico? Lo primero que hago, o sea, me marcan una lista de pacientes, me dejan los pacientes, entonces la enfermera primero los chequea, le toma la presión, le toma el peso, ya le pasa los datos al paciente, él viene con un papelito, y lo primero que yo le hago es un interrogatorio, que se llama anamnesis. Lo primero que le pregunto, ¿por qué me viene a ver?
porque me mandó el doctor fulano, la doctora fulana. ¿Por qué lo mandó? Porque tengo la presión elevada, he hecho unos picos, y ahí hacemos un interrogatorio minucioso. ¿Cuándo le apareció? Si le dolía la cabeza, qué síntomas tiene, si en su familia, su padre, su madre o hay alguien con hipertensión arterial, si él ha tenido problemas de la visión, etcétera, etcétera. Después que hacemos un interrogatorio bastante minucioso, lo que pasamos a hacer es el examen físico y después de hacer el examen físico le hacemos la auscultación. La auscultación es esto que ustedes ven en la foto, con un estetoscopio que está en los oídos, una goma que va al tórax del paciente, auscultamos al paciente, vemos el ritmo cardíaco, vemos si tiene soplos, si no tiene soplos, si es un ritmo regular, si está bien golpeado los ritmos. Después que lo vemos al paciente, pasamos a pedirle los exámenes. La próxima, por favor. Los exámenes. Esto es muy importante. Cuando el paciente está enfrente mío, después que yo terminé el interrogatorio, después que lo ausculté, digo, bueno, estos son exámenes de sangre. Le pido un TSH para evaluar el tiroides, que como ustedes no me ven, el tiroides está en el cuello. Entonces le pido un TSH, le pido un hemograma, le pido una glicemia, que es el azúcar. Si es un obeso, le pido una insulinemia basal y un índice OMA para ver cómo funciona esto. Si el paciente ya es un diabético, le pido una hemoglobina glucosilada, le pido un examen de colesterol, una creatinina, una soemia para valorar la función renal, y la proteína C reactiva y una orina. La proteína C reactiva es un marcador inflamatorio, el cual se lo pedimos. Si eso está elevado, de hecho, es probable que ya haya un daño vascular, y además la proteína C reactiva es un marcador inflamatorio de otros territorios y comenzamos a estudiarlo de otros territorios. Esto es un examen muy valioso. Y lo otro que le pido es un electrocardiograma, que es esto que ustedes ven acá, que es la traducción eléctrica de las manifestaciones eléctricas del corazón traducidas a una tira de papel. Entonces, nosotros que por años nos acostumbramos a ver esto, esta es la contracción de las aurículas, la parte superior del corazón, esta es la contracción del ventrículo, esta es la repolarización, la célula se prepara para una nueva contracción. Así que el primer día que nos vemos con el paciente, lo que le pido son los exámenes, le pido un electrocardiograma, le hago un interrogatorio y le digo al paciente que en 7 días nos volvemos a ver. En esos 7 días ya vino el electrocardiograma, ya se lo hicieron al paciente, tiene un día marcado, ya están pronto todos los exámenes de sangre y volvemos a tener una entrevista en 7 días. La próxima. A los 7 días que yo lo vuelvo a ver, miro los exámenes, miro el electrocardiograma, y acá hay un examen que se llama ecocardiograma, que es esto que ustedes ven acá, que es un aparato piezoeléctrico, hace lo mismo que un radar, emite sonidos, los capta, y a través de un cable que ahí se ve muy poco, va hacia una pantalla que es más o menos como una computadora, como una notebook, y ahí aparece el grosor de las paredes ventriculares, las válvulas, a ver cómo funciona el corazón, la fracción de eyección, el pericardio, la forma, si él tiene una hipertrofia. Es un examen muy inocuo, se realiza en 20 minutos, 15 minutos, y aporta muchísimo, muchísimo para saber cómo está el corazón, cómo lo vemos. Cuando yo veo, la primera vez que veo, cuando veo a un paciente que creo que es un hipertenso de larga data, que está mal controlado, en la primera entrevista ya le solicito un ecocardiograma que demora más. Demora 15, 20, 25 días hasta que le encuentra hora, tiene que hacer fila porque hay muchos pacientes antes de él, pero este es un examen muy valioso. Otra prueba que solemos hacer se llama prueba ergométrica graduada. Es que si nosotros entendemos que la hipertensión arterial puede haberle dañado las arterias coronarias, él tiene el colesterol elevado, por el aspecto del paciente, él tiene un aspecto de estresado, de angustiado,
que a veces le duele el pecho. Le pedimos este otro examen, que es sentarlo en una bicicleta, le ponemos 12 electrodos nomás, o sea, tenemos 2 derivaciones, acá lo ven ustedes, le ponemos un aparato de presión, tenemos un técnico al lado. Los que hacemos esto nos dedicamos a mirar el monitor y preguntarle al paciente cómo se siente, si está cansado, que siga pedaleando, que siga haciendo fuerza. Entonces, esto es un electrocardiograma, solo que lo hacemos en el esfuerzo. Y nos aporta mucha cosa. Acá puede aumentarse la presión arterial, porque el técnico continuamente cada 5 minutos, cada 7 le está tomando la presión. Nosotros estamos observando, le preguntamos si le duele el pecho, si se siente bien, si no está mareado. Si este examen diera algo alterado, pasamos a pedirle otro examen que se llama centellograma de perfusión miocárdica, que esto es el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, que es un examen nuclear, se llama. Entonces este examen demora 2 días, se lo hacemos en 2 días, le inyectamos en una arteria del brazo del paciente una sustancia radioactiva que se llama tecnesio pirofosfato 99, y esta sustancia lo ponemos al paciente, tiene una plaquita, y todo esto que ustedes ven anaranjado acá, él dibuja el corazón en cortes transversales, en cortes longitudinales, y como ven ustedes acá, él dibuja el corazón de forma perfecta, o sea que es un centellograma de perfusión miocárdica normal, que este examen para que yo lo vuelva a ver me demora por lo menos 15 a 20 días, ahí está perfecto. Acá vemos todas las imágenes, este es un examen normal, ven cómo dibuja bien el corazón. ¿Cuándo es anormal? Cuando alguna parte de estas está como oscura, porque el radioisótopo no puede entrar en este territorio, no hay una buena circulación. Entonces, por ende, pensamos que este paciente tiene lesiones coronarias y le pedimos el otro examen. Volvemos a la otra imagen. Ahí está. Le pedimos un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco consiste a través de una arteria del brazo, la arteria radial, le puncionamos la arteria radial, entramos con un catéter, nos vamos hasta el corazón y le inyectamos contraste en las arterias coronarias y nos aparece esta imagen de una arteria coronaria, y acá vemos, por ejemplo, donde está la flechita, muy bien, muchas gracias, vemos acá cómo la coronaria está disminuida de calibre, o sea, acá hay una lesión en el árbol arterial. Fíjense en que de tanto buscar, que pedimos un examen, que arrancamos con una entrevista, que pasamos una ergometría, después a un estudio nuclear, detectamos esta lesión, entonces entramos por un catéter con una guía de alambre hasta acá, después metemos un catéter por esa guía de alambre inflable, hasta esta lesión tiene un balón inflable, con una cosa que se llama stent, le damos presión a esto y dilatamos esta coronaria, y la coronaria vuelve a tener más o menos este calibre en esta zona, o sea, es un elemento terapéutico. Esas son más o menos las herramientas que nosotros contamos para llegar a un diagnóstico final, porque la hipertensión arterial tiene que tratarse en su contexto general. Tenemos que tratar el problema coronario, tenemos que tratar el problema de las válvulas, si las válvulas están alteradas. Es muy frecuente, hace poco tiempo cambiamos una válvula, la válvula aórtica a una paciente de 77 años, se puede cambiar las válvulas muy bien. A nivel cardiovascular los exámenes funcionan muy bien, la cardiología ha progresado mucho, yo creo que un poco en contrario con la oncología, que todavía es bastante rudimentaria, en cardiología contamos con muchos exámenes complementarios que nos permiten llegar a un diagnóstico correcto. Nos vamos a la otra. A ver, la mejor forma, acá tienen que aprender algo. A ver, acá le pido a todos los que están conectados que se pongan atentos, porque hasta ahora era mucha teoría, que el que tiene que saber acá más es el médico o el cardiólogo, pero no ustedes. Pero ahora les toca a ustedes. ¿Cuál es la mejor forma de saber controlar y tratar una hipertensión arterial? La mejor forma
es tener un tensiómetro para hacer un seguimiento diario de la presión arterial. Es comprarse un aparatito como este, que este es un aparatito electrónico, y si alguien sabe tomar la presión en la casa, se compran uno como este. Este es un aparato muy bueno, es un aparato que se fabrica en China, pero es tecnología japonesa. El Omron, hay un estudio hecho en Finlandia, es la mejor forma de saber si un paciente es hipertenso para controlar y para tratar. ¿Por qué para saber? Este aparatito sale alrededor de $100 en cualquier país del mundo. Así que es un aparatito relativamente asequible, se juntan varios familiares, hacen una colecta y al fin no resulta tan caro. Si ustedes se toman la presión, pueden saber si ustedes son hipertensos o no. Es muy probable que alguno de los que me escuche por ahí haga picos de hipertensión arterial, le duele la cabeza, se siente mal y no sabe. Si tienen este aparatito, él viene con un manual, ustedes se chequean y como consecuencia ustedes van a saber si tienen presión o no. Si tienen presión, por supuesto, vamos a empezar a controlarla y tendrían que tener un tratamiento médico y después el tratamiento. Seguimos. ¿Cuáles son las cifras normales de presión arterial? Esto va a quedar colgado, así que se los dejo. La presión que la Organización Mundial de la Salud pide como ideal es alrededor de 11,7, o sea, menor. Esta es la ideal, la normal alta es 130, 140, ahí ven los números. La leve es entre 140, 60, 90, 100. La hipertensión moderada es en 160, 180. Y una hipertensión severa es más de 180, o sea, es un paciente que requiere una atención inmediata. Nos vamos a la otra. Factores que influyen en la hipertensión arterial. A ver, los que están dormidos que se despierten. Bueno, a ver, esto les toca a ustedes. Para saber si ustedes son hipertensos o no, a ver, tienen que pensar en la herencia. A ver, mi padre tuvo presión, mi madre, algún hermano. De hecho, que si alguno de ustedes, de algún familiar tiene, presten cuidado porque eso hay que controlarlo. La edad. A medida que aumenta la edad, la presión, las arterias quedan más rígidas y la presión tiende a aumentar. Sexo. Hasta los 50 años es más frecuente en el hombre. A partir de los 50 años es más frecuente en la mujer. Colesterol. Un paciente que tiene el colesterol elevado tiene más tendencia a tener alteraciones de la cifra de presión arterial. La sangre queda más viscosa, circula con más dificultad, así que de hecho el colesterol elevado es un problema. Consumo excesivo de sal. De modo general el paciente sabe si él consume mucha sal, ese es en el interrogatorio, ¿comés sal? Sí, claro, me gusta mucho la sal. No, uso poca sal. Bueno, el consumo excesivo de sal es nocivo para la presión. El estrés, que ya hablamos en la clase pasada, el sedentarismo, el no hacer ejercicio y la obesidad son elementos, son factores de riesgo que predisponen a la hipertensión arterial. Nos vamos a la otra. Tratamiento de la hipertensión arterial. Por favor, todos abran los ojos en serio porque ahora viene. ¿Cómo tratamos la hipertensión arterial? Lo primero que tratamos de hacer es una alimentación adecuada, ejercicio físico, más horas de sueño, descenso de peso, control del estrés, cuidado en tiempo de frío, hierbas o fitoquímicos y medicación. Nos vamos a la otra. Alimentación. Hay una alimentación a nivel internacional llamada dieta DASH, que se llama Dietary Approach to Stop Hypertension, que quiere decir dieta enfocada para frenar la hipertensión. Es una dieta americana. ¿En qué consiste esta dieta? En aumento de frutas y frutas, aumento del consumo de verduras, porque esto aumentaría el nivel de potasio a nivel corporal, y el potasio es un vasodilatador, aumento en el consumo de productos integrales, aumento de frutos secos como nueces, almendras, castañas, consumo de legumbres, consumo de aceite de oliva, lácteos descremados, disminución de la sal. Esta dieta, en su forma original, permite el uso de ciertas carnes. Actualmente hay estudios que demuestran que
la información sobre alimentación óptima es contradictoria a nivel internacional, pero las pruebas científicas textual, como se lo estoy recitando, las pruebas científicas demuestran que la carne contiene sustancias patógenas y muy pocos elementos protectores, mientras que la dieta vegetal muestra menos sustancias nocivas y más elementos protectores. Si ustedes han leído el Consejo sobre Régimen Alimenticio, saben mucho más que la dieta DASH. Cuando uno mira la dieta DASH, parece que el que la diseñó leyó a Elena de White, porque es una dieta con la exclusión de las carnes y alguna cosa. O sea, acá vemos cómo la revelación, los que conocemos el espíritu profecía, hace 150 años tenemos el conocimiento que hoy la ciencia de más alto nivel está demostrando ser absolutamente imprescindible. Nos vamos a la otra. Ejercicio físico diario, 30 minutos por día, 5 veces por semana. Aunque esto parezca muy sencillo, el ejercicio físico tiene una trascendencia fundamental en la salud, en la mente, en la salud mental, en la salud física, aunque nosotros minimicemos esto. Fíjense en una caminata de 20, 30 minutos, o en bicicleta, si alguien quiere. Si tenemos un adulto mayor, podemos andar en una bicicleta fija, 10, 15 minutos en la mañana, 10, 15 minutos en la tarde. No puedo detenerme porque el tiempo no, estamos en todos los beneficios, pero le puedo asegurar que al igual que una dieta saludable, el poner en movimiento el cuerpo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción ventricular, llega más sangre hacia todo el cuerpo, envía más oxígeno, más nutrientes, se retiran los desechos. Hay un deportólogo japonés llamado Víctor Matsudo, a quien conozco personalmente, él hablaba el portugués y pude hablar con él. Él tiene un trabajo muy interesante. El paciente que hace ejercicio físico se aleja de un cáncer, fíjense, de un cáncer se aleja en un 60%. La gente que hace ejercicio físico tiene 60% menos chance de tener un cáncer. ¿Qué ejercicio físico? 30 minutos, la gente que hace ejercicio camina 30, 40, 60. O sea, es algo muy sencillo, asequible a todo el mundo. Cualquiera sea la edad, podemos encontrar la forma de hacer ejercicio físico. Nos vamos a la otra. Horas de sueño. Es interesante que debe ser 6 a 8 horas de sueño. Y acá fíjense, todos tienen que acostarse a dormir. No se acuestan algunos, los más chicos y los más grandes quedan, todos. El espíritu profecía dice que a las 9:30 deberían apagarse las luces en los colegios. Bueno, acá a las 10 de la noche todos deberíamos ir a la cama. A veces hay alguna excepción. Si nosotros nos acostamos a las 22 horas o antes, a las 21:30, sería ideal. En el sueño se resetea el cerebro, en el sueño todas las hormonas se equilibran, la hiperinsulinemia se ve cuando hay poco sueño, es un hecho reciente. La falta de sueño está contribuyendo a la pandemia de obesidad. Todo lo que Dios diseñó para el cuerpo humano tiene que hacerse. Cuando es hora de dormir, el cuerpo tiene que dormir. Si respetamos las leyes de la salud, esto no es solo para la hipertensión arterial. Si nosotros comemos de forma saludable, somos cuidadosos, hacemos ejercicio y dormimos horas suficientes, contribuimos mucho a lo que decíamos, a la calidad de vida. Vamos a tener salud y calidad de vida. Nos vamos a la otra. Uso de agua. Ingesta diaria de agua. Ustedes saben que deberíamos tomar entre 1,5 litros y 2 litros de agua. El 85% de nuestro cerebro es agua. El 90% de la sangre es agua. El 75% de los músculos es agua. Los huesos, aunque parecen tan duros, el 25% de ellos es agua. Y la saliva, 99%. Los americanos dicen, pensamos con el agua. Así que el uso de agua, si no estamos habituados a tomar agua, podemos tomar jugos, podemos hacer infusiones de hierbas aromáticas, podemos hacer compote y es la forma de tomar líquido. Pediluvio. Esto sería tener una lata de unos 20 litros de agua, llenarlo con agua caliente, chequear con la mano, sentarse en una silla, meter los pies
hasta las rodillas o la parte más elevada. Como el pie tiene mucho componente vascular y está altamente inervado, tiene muchos nervios, porque el ser humano es el único edificio que tiene la base más chica, entonces a medida que se mueve el pie, debe recibir información, que el cuerpo se mueve para el pie acomodarse para que el ser humano no se caiga. Entonces cuando nosotros dilatamos eso, la presión baja, pero 2 puntos al toque, 3, 4, el paciente siente un bienestar. Curiosamente este sábado me encontré con un paciente, con un hermano y amigo que hizo un pico hipertensivo, lo metimos en un baño de pie caliente y al rato dice, me siento tranquilo, me siento distendido. Es una sensación muy agradable. Cuando tenemos un hipertenso, que a veces en el hospital evangélico vienen muy poco dispuestos a hacer este tipo de cosas, que la sienta hacerse un baño de pediluvio en la mañana y uno en la noche, contribuye notoriamente para que nosotros disminuyamos la dosis de medicación o no tenemos que darle medicación. Y las duchas cálidas, por supuesto, son buenas para todo, pero en la hipertensión, al llevar la sangre a la parte periférica por dilatar los capilares, descongestiona los órganos internos, eso ya lo dice el Espíritu Profecía. Todo esto sería muy beneficioso, tanto la ingesta como las duchas, para tener calidad de vida. No precisamos ser hipertensos. Nos vamos a la otra, el control del estrés. Acá ya estuvimos hablando de esto. Fíjense que acá tenemos una cuerda de sisal que cuando la tensamos demasiado, porque la palabra estrés quiere decir tensión, se rompe. Esto es como la cuerda en violín, hay que tensar la vida de acuerdo a las posibilidades que tenemos nosotros, a nuestra capacidad física. Hay gente que tiene más capacidad física y puede soportar más tensión, hay gente que menos. Tenemos que aprender a ver cuáles son los elementos que nos estresan, que nos preocupan, que nos molestan. Y bueno, como hablamos el otro día, confiar en Dios para cada día y hacer la actividad del día con alegría, con entusiasmo, con dedicación, es la mejor cura para el estrés. No ocuparnos del pasado. El apóstol Pablo dice, olvidándome lo que queda atrás. Si cometimos un error, bueno, a ver, pidamos perdón. Si fue contra Dios, arrodillemos y pidamos perdón a Dios y extendámonos hacia adelante. El sentimiento culpa es algo muy estresante. Liberémonos del sentimiento culpa, cumplamos nuestra tarea cada día con confianza en Dios y seguro que podemos mejorar notoriamente el estrés. Pasamos a otra, cuidarse del frío. Ustedes ven acá que está con las extremidades cubiertas, sobre todo en los climas fríos. Nosotros, en el invierno, tenemos que abrigarnos. Es muy característico que a los pacientes en verano tengamos que bajarles la medicación porque el calor es vasodilatador y el frío vasoconstrictor. Sobre todo hay que tener cuidado de estar bien abrigado en las extremidades, los pies. Si tenemos tendencia a tener los pies fríos, nos podemos dar un pediluvio antes de salir, nos ponemos 2 pares de medias, nos abrigamos bien. Protegernos del frío es un hecho fundamental para la hipertensión y para la calidad de vida. Nos vamos a la otra, obesidad. El descenso de peso es fundamental. Acá vemos en la imagen estos 3 que están, es un obeso severo, un obeso mórbido. Para que ustedes tengan una idea, los pacientes obesos, de cada 10 pacientes, 9, o sea, el 90% quedan diabéticos. El 90% de los pacientes obesos adquieren una diabetes, que no es una enfermedad con mucha agresión sobre el árbol vascular. Por eso todos los diabéticos finalmente, que los atiende el endocrinólogo, terminan en el cardiólogo porque tienen componente vascular o en el oftalmólogo a nivel del ojo, o a nivel renal, o a nivel cardíaco. Entonces, el 90% quedan diabéticos, el 80% tienen eventos cardiovasculares en la obesidad, o sea, quedan hipertensos, tienen colesterol elevado, tienen infarto de miocardio, etc. El 80%, de 10, 8, aquel de 10 era 9, y lo más dramático, que seguramente no sepan, que estos pacientes, la mitad de ellos, el 50% tienen un cáncer. El 50% de los pacientes obesos adquieren un cáncer.
Y esto es tremendo y es ignorado. Y la solución es perder peso. Lo ideal es tener un equipo multidisciplinario que lo oriente con médico, nutricionista, apoyo emocional, un profesor de educación física, que es la forma de escapar un poco a las presiones del mundo moderno. O sea, el descenso del peso es algo muy importante para controlar la hipertensión arterial y lesiones en el árbol vascular. Nos vamos a la otra. 3 alimentos útiles: la pera, el ajo y el pepino. Yo no soy hipertenso y consumo los 3 porque me gustan, pero en la mañana comerse algunas peras en la temporada que hay, ajo de manera general hay todo el año, poder usarlo es un elemento efectivo, es un dilatador de la hipertensión arterial reconocido, los españoles lo usan mucho, y el pepino también. O sea, son 3 cosas muy sencillas de usar, las cuales, si nosotros las aplicamos, pueden ser útiles. Disfrutamos comiendo una pera y a su vez nos estamos tratando. Nos vamos a la otra: fitoquímicos. O sea, acá vamos a hablar de algunas hierbas medicinales. Acá ven la cola de caballo, esta lámina acá ven el olivo, es la planta de olivo, lo que se usa son las hojas. Acá en la marcela, creo que acá en Sudamérica es una hierba autóctona. El muérdago, que es más difícil de conseguir. De modo general, el paciente en los servicios de salud, en el hospital, en la mutual, son bastante reticentes a aceptar este tratamiento, pero el que acepta, generalmente le decimos, bueno, hágase una infusión de hierbas de la forma más delicada, y le decimos que mezcle unas 2 cucharadas soperas de cola de caballo y 1 cucharada de marcela, que es la más común acá en el Uruguay, en 1 litro de agua fría, lo lleva al fuego, cuando comienza a hervir lo deja 15 segundos, lo apaga, lo tapa, lo deja 1 hora y lo toma a lo largo del día. Como las hierbas tienen una vida media corta en el organismo, lo que hacemos es tomar un vasito a la mañana, un vasito a media mañana, otro antes del almuerzo, otro a las 15 horas. Así el plató terapéutico, la concentración de los fitoquímicos se mantiene. La cola de caballo tiene silice, fija el calcio, además de estimular la diuresis. Ustedes fíjense en que se comporta como un diurético y por ende, al disminuir el volumen sanguíneo, baja la presión. El olivo es un vasodilatador que también baja el colesterol y la marcela es un vasodilatador. O sea, remedan de manera bastante similar a lo que es la medicación hipotensora. Así que son cosas muy inocentes, muy fáciles de manejar, que de modo general los pacientes, algunos no quieren ni escuchar esto, pero bueno, los que aceptan usamos esto y son bastante beneficiosos. Otra de las cosas que se me pasó a decir, la gente es muy reticente en los servicios de salud que uno se meta con su plato, con su comida, ¿verdad? Entonces tratamos de hacer las mayores modificaciones en su plato para que tengamos que usar menos medicamentos. Nos vamos a la otra, y medicación, llegamos a la medicación. De modo general, los pacientes podemos alterar poco su estilo de vida, sobre todo en la alimentación. Bueno, tratamos de que reduzcan las carnes, que empiecen a usar alguna legumbre, que salgan a caminar, en eso ya están bastante concientizados. Tratamos de incrementar las horas de sueño, hablamos un poco sobre todo el cambio del estilo de vida, lo que es útil, y cuando el paciente tiene una hipertensión arterial elevada, comenzamos a medicarlo. Si podemos, lo ideal es poder controlarlo con el estilo de vida. Usamos unos que se llaman IECA, se llaman inhibidores de la enzima convertidora. Le puse 2 ejemplos, enalapril y sinopril, el LARA, los antagonistas a los receptores de angiotensina, diuréticos, le puse 2 nombres, hidroclorotiazida y furosemida, beta bloqueante, que bloquean los receptores beta que generan vasoconstricción, y los antagonistas del calcio. Hay pacientes que tienen una hipertensión muy severa que tenemos que asociar. Usamos uno de estos con algún diurético y con algún antagonista del calcio, son los que yo uso de preferencia. La preferencia real es no usar ninguno, pero cuando lo necesita, indudablemente es mejor usarlo que dejarlo sin medicar. Nos vamos a la última y quiero que se memoricen estas 2 frases que aunque va a quedar colgada por ahí y ustedes las van a poner a leer,
esta es la última diapositiva, en el plan que Dios tiene para cada cristiano no hay cosas no esenciales. Hay otra frase del Espíritu de Profecía que dice, cada momento está cargado de consecuencias eternas. Es importante lo que hacemos cada cosa en el día. O sea, no hay nada esencial. Dar una caminata es una cosa, parece intrascendente, pero es muy importante que lo hagamos. Hay otra frase, todo lo que hagas es muy pequeño, pero es muy importante que lo hagas. Lo dice Mahatma Gandhi, fue el que liberó la India del Imperio Británico. Entonces, a ver, las dos frases concuerdan. Todas las cosas son esenciales, son trascendentes. Aunque nos parezca muy pequeño, hacer algunas modificaciones en el régimen. ¿Qué me va a hacer si como un poco de sal? Si tú eres un hipertenso, te puede hacer mucho. Puede marcar la diferencia en que estés inválido para el resto de tus días o tengas una buena calidad de vida. Lo que intentamos hacer en la hipertensión arterial, a ver, es cumplir con todo el estilo de vida que ustedes ya vieron y va a quedar colgado y lo va a repasar. Como último recurso recurrimos a la medicación y en suma, quiero decirles un en suma cortito y ya termino porque el tiempo se nos ha ido. El en suma que quiero hacerlo es, si yo fuera hipertenso, ¿qué haría? Lo primero que haría es me compro un aparato electrónico, me chequeo la presión, trato de hacer cambios intensivos en mi alimentación, pero en serio, soy ultra cuidadoso, desayuno todos los días, almuerzo, si hago una cena la hago muy liviana, utilizo todos los elementos que ustedes vieron y si se leen el Consejo sobre el Régimen Alimenticio, apliquen todo lo que encuentran ahí, hago ejercicio, trato de dormir horas suficientes, uso el agua, etcétera. Todo lo que ustedes vieron, aplico eso, me controlo la hipertensión arterial y es muy probable, pero muy probable, si descendemos peso y tratamos de controlar el estrés, si hacemos todo lo que vemos antes, es muy probable que no tengamos que recurrir a la medicación. Entonces, bueno, recordemos que todo es trascendente y ojalá que podamos, si somos hipertensos, controlar nuestra hipertensión frente a cualquier cosa. Estoy a la disposición de ustedes y pasamos a las preguntas. Muy bien, te agradecemos en nombre de todos los que hemos estado participando de esta clase, ¿sí? Damos así por cerrada esta primera parte de nuestra programación y queremos invitarlos a todos a continuar, ¿sí?, acompañándonos en la última parte y tan importante sección de nuestra programación. Por la gracia de Dios, tendremos hoy una exposición a cargo de nuestro hermano Oscar Rangel, ¿sí? La salud física es importante para nosotros, pero también lo es, y mucho más, como nuestro doctor José Luis estuvo poniendo énfasis en eso en esta noche, la salud espiritual. Así que damos la bienvenida, hermano Oscar Rangel, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Bienvenido desde Colombia. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla en este momento para ver la exposición de esta noche. Jesús sana a la suegra de Pedro, es el tema de hoy. Vamos a ver los textos paralelos. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, nos presenta los versos 14 y 15. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. El evangelista Marcos también lo presenta, en el capítulo 1, versículos 9 al 31. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. También lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 38 a 39. Y levantándose salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta, y le rogaron por ella. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y al instante ella se levantó y les servía. Vamos a analizarlo. Primero,
Ellos salieron de la sinagoga y fueron a la casa de Pedro. Pedro aún no había sido llamado al ministerio para ser un evangelista, un apóstol. Era discípulo, pero aún no era apóstol, porque el llamado apostólico llega en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. Esto nos muestra que Pedro había iniciado una relación con el maestro antes de su llamamiento ministerial, lo que indica que él buscaba a Dios, una relación más profunda con el maestro, más cercana con el Señor, lo que nosotros debemos hacer. Todos somos llamados a ser discípulos, no todos somos llamados a ser apóstoles, pero todos somos llamados a tener una relación cercana con el Salvador. Y antes de llamarle al ministerio, el Salvador le dio la evidencia de que estaría con su familia, protegiendo a sus seres queridos en caso de necesidades o enfermedades. Más adelante Pedro preguntó y dijo, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué tendremos? Entonces el Salvador dijo, tendréis padres, madres, hermanos, tendréis mucho más, 100 veces más y aún la vida eterna. Entonces el Señor evidenció esto a Pedro al sanar a su suegra, que estaba dispuesto a solucionar los problemas que su familia tuviese en cualquier ámbito, en cualquier área de la vida. Muy bien. Y ahora iniciamos con el caso de la suegra de Pedro. Si había suegra, había esposa. Y por lo tanto, Pedro era un hombre casado. El romanismo basa el celibato en que los hombres llamados por Dios no se pueden casar, sacerdotes, obispos, arzobispos y papa. Pero dicen que el primer papa fue Pedro. Pero hay una contradicción profunda, porque Pedro era un hombre casado. Y aquí vemos la sanación de la mamá de la esposa de Pedro. Otros pasajes bíblicos así lo corroboran. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Allí nos dice el apóstol, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, el término utilizado aquí, Cefas, viene del latín cepas, del griego kepas, que significa piedra. Y fue el nombre que el Señor Jesús le dio al apóstol Pedro, como lo encontramos en Juan 1:42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Por ende, la Biblia enseña que un dirigente de la iglesia debe estar casado. Es una de las características indispensables de un obispo, anciano, un ministro o pastor de la iglesia. Una característica indispensable para tener un ministerio aprobado por Dios. Primera de Timoteo 3, 1 y 2 así lo reitera. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, si alguien quiere servir al Señor, está deseando algo bueno, pero debe ser casado. Debe tener su esposa. Y la historia también lo corrobora y lo confirma, indicándonos que Pedro tenía esposa. Simón nació en Cafarnaúm, donde vivía con su suegra en su propia casa, al tiempo de comenzar el ministerio público de Cristo, alrededor del año 27. Por ende, Simón era casado y según Clemente de Alejandría tenía hijos. Clemente de Alejandría lo especifica en su libro Estromata de Clemente, el libro tercero, en la página 276. También, gracias al autor Clemente de Alejandría, nos llega la información de que la esposa de Pedro sufrió el martirio. Esto está en Estromata, libro séptimo, del capítulo 11. Entonces, Pedro tenía suegra y tenía esposa. Además, engendró hijos. Era un hombre casado y con hijos. Más adelante Pablo dice que debe ser ejemplar toda la familia. Tener una esposa sujeta a Dios, sujeta a su esposo, e hijos en sujeción. Entonces, Pedro era un hombre casado, con esposa, con hijos y con suegra. Este milagro fue un milagro en sábado. Es algo interesante que el Señor realizó varios milagros en sábado, mostrando así que el sábado es un día de sanación, un día de bendición, un día de liberación. Cuando Jesús realizaba estos milagros en sábado, lo hacía generalmente de manera abierta para enfatizar una verdad,
que sanar en sábado no es ilícito. Al contrario, era más lícito de lo que los fariseos estaban pensando hacer: atacar, ofender, herir o aún matar al Salvador. El paralítico de Betesda fue sanado en sábado y se le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Así también el hombre de la mano seca. Ambos fueron sanados en el día del Señor, mostrando que el sábado es un día de sanación. Es un día en el cual se puede auxiliar a los enfermos, se pueden tratar las enfermedades físicas, así como las de la mente y el alma. Y el Salvador lo reiteró específicamente y dijo: es lícito hacer bien en sábado. Si bien es cierto que debemos dejar a un lado nuestros propios intereses durante el día del Señor, nunca debería ser considerado como un tiempo de ociosidad inútil. En sus controversias con los fariseos, Cristo señaló claramente que es lícito hacer el bien en los días de reposo. Según las tradiciones rabínicas, una persona enferma podía ser tratada en sábado si la situación era de vida o muerte. El Salvador entonces corroboró esta enseñanza como correcta e indicó que todo lo que hagamos para aliviar la necesidad de nuestro prójimo en sábado es correcto en el día del Señor. Por eso aún existe la única excepción que la inspiración da. Si un médico está obligado a atender a un paciente, puede hacerlo. Y aún si recibe recursos por ese servicio en el día del Señor, puede recibirlos y colocarlo como ofrenda especial en la tesorería del Señor. Así el Señor mostró que el sábado, la sanación y el Salvador, Cristo Jesús, están maravillosamente vinculados. Y la sanación de la suegra de Pedro, según vemos en Marcos capítulo 1, fue también en el día del Señor, en el día de la sanación, en el día de la liberación, en el santo sábado. Lucas dice: y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Estaban en la sinagoga, estaban el día sábado en la enseñanza, y allí el Señor liberó a un endemoniado. Y encontró entonces el caso de la suegra de Pedro, que se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta. La fiebre causa sufrimiento. Todos los que en algún momento de la vida hemos sentido la experiencia de la fiebre, sentimos cómo se quema la existencia. La aflicción que se experimenta por la fiebre es muy particular. Y el Señor comprendió eso en el caso de la suegra de Pedro y lo comprende en el caso de hoy, de quien padece una enfermedad o quien sufre fiebre. Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarraron un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando los malos espíritus desgarran el cuerpo de un ser humano, atacan a un ser humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía. Qué interesante este pasaje. El Señor comprendió lo que sentía la suegra de Pedro, se unió con ella en ese sentido, manifestó empatía hacia su necesidad. Y hoy está tan dispuesto a sanar los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. Dios nos ayude a comprender las necesidades de los enfermos y afligidos y a llevar el ministerio médico a ellos en el nombre y el poder de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Ahora, Lucas enfatiza algo interesante, que las personas que estaban allí rogaron por ellas. Las oraciones por los enfermos, las oraciones por los afligidos, por aquellos que están siendo afectados por alguna enfermedad, traen paz, traen esperanza, traen aliento. Hubo un estudio muy interesante realizado en Estados Unidos que demostró que las personas por las cuales se ora se recuperan más rápidamente. Entonces, cuando visitemos un enfermo, la pluma inspirada nos dice que no le llevemos quejas, malas noticias, problemas, dificultades, malos informes. No llevemos ninguna noticia mala a un paciente. Llevémosle oración, esperanza, paz, consuelo. Y unidos con ella, roguemos por ella. O si no podemos orar allí, hagámosle saber que se está orando por ella. Esto alentará su fe, animará su esperanza y contribuirá con su restauración. La pluma inspirada nos confirma lo que nos dice la Escritura. El salmista dice: mas clamaron a Jehová en su angustia y salvólos de sus aflicciones. Envió su palabra y curólos
y librólos de su ruina. Dios está tan dispuesto hoy a sanarnos como cuando el Espíritu Santo pronunció aquellas palabras por medio del salmista. Cristo es el mismo médico compasivo que cuando desempeñaba su ministerio terrenal. En él hay bálsamo curativo para toda enfermedad, poder restaurador para toda dolencia. Sus discípulos de hoy deben rogar por los enfermos con tanto empeño como los discípulos de antaño, y se realizarán curaciones, pues la oración de fe salvará al enfermo. Veremos la mano prodigiosa de Dios en muchos casos, en muchas necesidades. Tenemos el poder del Espíritu Santo y la tranquila seguridad de la fe para aferrarnos a las promesas de Dios. La promesa del Señor: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, es tan digna de crédito hoy como en tiempos de los apóstoles, pues denota el privilegio de los hijos de Dios. El Señor promete que aquellos por quienes se ruega, por quienes se suplica, a quienes se lleva al médico de los médicos, hallaremos respuesta. Habrá sanación y bendiciones. Pero no en todos los casos, indudablemente. La prueba inspirada confirma en Eventos de los Últimos Días 2:59 que habrá muchas situaciones hoy de pacientes que no se sanarán. Por eso debemos orar y decir: Señor, si es tu voluntad que este paciente sea levantado de su lecho de dolor. La inspiración dice: no es siempre seguro orar por una curación incondicional. Él sabe si aquellos por quienes se ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. Es el cumplimiento de Isaías 57. Descansa el justo, perece el justo, y no hay quien entienda que antes de la angustia serán llamados los justos. Descansarán en paz todos los que confían en Dios. Entonces, antes de que vengan los juicios finales de la historia de este mundo, Dios permitirá que aquellos hombres y mujeres que encanecieron en la causa de Dios, que se envejecieron trabajando por el Señor, descansen durante el terrible tiempo de angustia y sean llamados en el momento final, cuando suene la voz de Dios y en la séptima plaga ocurre el terremoto mundial y los fieles sean llamados en la resurrección especial. Entonces debemos orar por la sanación de los enfermos, y habrán casos milagrosos donde el Señor los restaurará, los levantará del lecho del dolor y los sanará física, mental y espiritualmente. Pero otros donde el Señor dará paz y los llevará a la sepultura para resguardarlos del tiempo solemne que está por venir sobre este mundo. Bien, inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón, y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Interesante esta expresión de Marcos. Marcos tiene una connotación muy especial con relación al apóstol Pedro, porque se dice que Marcos fue el auxiliar del apóstol Pedro en la escritura de sus cartas. Había un vínculo cercano entre Marcos y Pedro. Notamos entonces que Marcos hace un énfasis interesante. Le hablaron de ella. Es decir, era una suegra de la muy bien. Lamentablemente no todas las suegras cumplen ese papel, pero esta suegra sí. Le hablaron de ella. Es decir, era una suegra buena, por la cual había que interceder, buscar lo mejor. Notamos algo interesante, un vínculo con Tabita, aquella mujer conocida también como Dorcas. Dice que Tabita se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Una mujer dedicada al servicio de los necesitados, pero murió. Y el apóstol Pedro fue llamado para orar por su resurrección, y el Señor Jesucristo la resucitó. Pero notemos algo interesante que la prueba inspirada enfatiza de Tabita. Dice que Tabita usaba sus manos más que su lengua. Usaba más sus manos que su lengua. Por eso había que resucitarla, porque era una mujer que hablaba poco y hacía mucho. Las suegras así valen oro. Lamentablemente hay suegras que hacen poco y hablan mucho. Un pastor de mucha experiencia en la obra, un ministro ya jubilado, mi hermano José Romero, dijo una vez que al hombre cuando muere, lo último que se le paraliza es el corazón, pero a la mujer lo último que se le paraliza es la lengua. Esto tal vez no es cierto,
Nuestro hermano José Luis Inatot, como cardiólogo, dirá, no es así. Pero tal vez ilustra la realidad de lo que lamentablemente muchas damas y algunas veces muchas suegras utilizan demasiado su lengua. El caso de la suegra de Pedro es un llamado a seguir el ejemplo de Tabita y de la suegra de Pedro, a usar las manos más que la lengua, a ser más serviciales. Por eso valió la pena resucitar a Tabita y por eso valió la pena sanar a la suegra de Pedro. Levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y noten lo que hizo la suegra de Pedro. Y al instante ella se levantó y les servía. Fue levantada, fue sanada para servir. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido salvados, hemos sido rescatados por el Salvador para servir. Los enfermos son sanados para servir. El Señor Jesús nos dio ese ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La vida del servicio es el propósito fundamental de la existencia. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. La pluma inspirada dice que a la luz del Calvario se debe aprender que la ley del renunciamiento por amor, la ley del servicio por amor, es la ley en esta vida y será la ley por la eternidad. Dios nos ayude a ser sanados como fue sanada la suegra de Pedro, a ser rescatados del dolor, de la enfermedad física, de la enfermedad mental, de la enfermedad espiritual, de la enfermedad del pecado, de cualquier dolencia. El Señor es el que perdona nuestros pecados, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordia, el que sacia de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como el águila, para servir, para seguir hacia adelante y hacia arriba, sirviendo al Señor con gratitud y sirviendo a nuestro prójimo con todo el corazón. Que Dios nos ayude a tener una experiencia profunda con el Salvador, a ser sanados como fue sanada la suegra de Pedro y a como ella a levantarnos, a servir al Maestro y a servir a nuestro prójimo en esta vida y por la gloriosa eternidad. Que Dios le bendiga y la paz del Señor los acompañe hoy y siempre. Bendiciones para todos.